Escuché una persona ayer diciendo a otra que habían sido muchas informaciones juntas las que usted había ofrecido en el estudio. También escuché a alguien comentar que era muy difícil saber si una información es seria o cierta y que uno debe estar abierto. Yo no intervine en ninguno de los dos casos, pero me pareció que podía ser un aporte este comentario escrito. Muchas no fueron las informaciones, fueron las que era necesario que fueran. No son ni muchas ni pocas las informaciones, porque hay una línea de energía en cada estudio. En cada encuentro hay una línea de energía. No importa cómo se desglosa esa línea de energía, no importa cómo va desenvolviéndose esa línea de energía. Puede ser que se hable de un solo tema, mucho tiempo, o que durante poco tiempo se hable de muchos temas, no importa. Un estudio es una línea de energía, es un patrón vibratorio. Todo lo que involucra la ceremonia de ese estudio no es ni mucho ni poco, es lo que tiene que hacer. Es como que dijeron, fue poco lo que se dijo en el estudio. Tampoco, no existe esto de fue poco o fue mucho. Siempre y cuando estemos hablando de que el estudio sirvió o permaneció ofrecido como herramienta a la energía. Si no sirvió o no permaneció como herramienta para la energía, entonces sí. Pero nosotros no tenemos ninguna predisposición en que el estudio sea más largo, más corto, en que hubiera o no abundancia de datos, multiplicidad de informaciones. No tenemos preferencia, así que no fue mucho ni poco, solo fue. Fue lo que posiblemente estábamos necesitando ir profundizando, sintonizando, ir percibiendo. Y en cuanto a esto de que es difícil saber si una información es seria o cierta y que uno debe estar abierto, es así, uno debe estar abierto. Y todo aquello que no pueda confirmar que esté puesto en un estudio, todo aquello que no pueda sintonizar, lo suelta y lo deja ahí. Mejor no friccionar. Si uno piensa, ¿y esto será cierto? ¿Todo eso que se dijo será verdad? ¿O será parte verdad, la otra parte será una fantasía? Si uno empieza con toda esa historia, si uno empieza a responder al ofrecimiento que se está haciendo en ese momento de esa manera, todo se desvirtúa, no solo aquello que genera la duda, porque el ser entra en un estado de inestabilidad. Y en ese estado de inestabilidad no se puede hacer nada. Cuando uno estuviera en un estudio o en una reunión cualquiera donde se esté intentando profundizar aspectos de la realidad que comúnmente no se encuentran desenvueltos o ofrecidos de esa manera, tiene que tratar de estar neutro, abierto, y si lo asalta la duda, tratar de estar bien flexible y dejar la energía de la duda para que quede en manos de aspectos superiores de la energía misma. Porque a veces a nosotros se nos propone entrar en contacto con un aspecto de la energía acá simplemente para soltarlo y ofrecerlo a aspectos superiores de la energía misma. Dice, hablando con gente surgió que sería muy importante tener la grabación del estudio de ayer y proponerle a usted que en cuanto saliera se avisara a las personas o hacer una lista donde nos anotemos los interesados para que nos comunicaran y así poder obtenerlo. Una falla humana hizo que del estudio de ayer prácticamente no quedara nada. Así que esto suele ocurrir. A veces aspectos que tienen que ser custodiados por servidores del plan evolutivo son disueltos, interferidos o destruidos por los servidores del plan evolutivo. Así que esto ocurre. Así que prácticamente no quedó nada. En alta fidelidad no quedó nada. Creemos que lo único que debe haber quedado con una fidelidad de medio pelo es lo que grabó esta cámara que en este momento está acá tomando parte de esta energía. Después se iba a compatibilizar lo que el grabador de alta fidelidad había captado con las imágenes, para tener un trabajo, un producto más o menos digno de ser ofrecido. En ciertas etapas el grupo grababa con un pequeño grabador casero todas estas charlas y ustedes las han sufrido, que les voy a explicar. Si eso no es apelar a la intuición para entender lo que decíamos ahí, una vez una persona me dijo,
tengo un cassette suyo, me dice, pero no entiendo muy bien qué dice. Digo, bueno, alíñese, no, pero no se entiende nada, y ahí nos demos cuenta. Y otra persona nos mandó una vez, hace muchos años, un cassette con una notita, diciendo, yo no entiendo esto, pero si usted lo entiende, es como un mago, algo así me puso. Y realmente no se entendía nada, era y una cosa que hablaba por el fondo, hablaba del cosmos y qué sé yo, digo, qué paciencia que tienen todas las personas realmente. Bueno, ahora que tenemos un sistema que puede captar mejor las cosas, a veces no quedan igual. Dicen que la biblioteca de Alejandría la quemaron las fuerzas involutivas. No nos queremos comparar con la biblioteca de Alejandría, pero tenemos que estar más atentos todos para custodiar lo que hacemos momento a momento. Y que las fuerzas involutivas nos sigan haciendo lo mismo que hicieron en Alejandría, por una cantidad de material que hoy es tan necesario para la humanidad. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. En base a lo que hubiera quedado registrado de sonido de cámara, tendrán que hacer el mismo ejercicio. ¿Se acuerdan aquel ejercicio? ¿Qué dijo ahí? Bueno, más o menos lo mismo. Le decíamos a una persona cuando nos comentaba qué había pasado con el material. Hace 2000 años, en el Huerto de los Olivos, el instructor Jesús tomó unos discípulos y les pidió que oraran y vigilaran, y se dormían. Y más o menos sigue pasando lo mismo. Cambian las vestimentas, cambian las situaciones, hoy hay micrófonos, antes no había, pero sigue pasando lo mismo. Si no estamos atentos a aquello que tienen que velar, que tienen que orar, que tienen que custodiar, se duermen. Hay muchas formas de dormirse. Acá nos dicen, la comunión con la mónada derivará también de la fluidez con que os comuniquéis con los hermanos necesitados. Y acá pregunta si se refiere a necesitados, espiritualmente o materialmente. Necesitados. La necesidad no se divide en material, espiritual, necesidad. Es una energía que, cuando se está bajo ley de karma, tiene muchos matices, pero está regido ahí, siempre por una ley, que es la ley de necesidad. ¿Qué quiere decir esto? De que la comunión con la mónada necesita de esta asistencia a los necesitados. Hace horas, y también en otras oportunidades, hablamos respecto a cómo un ser puede llegar a estar ante la prueba de definir su condición de rescatabilidad, según cómo él fuera atendiendo lo que la vida le fuera colocando. Un ser que quiere entrar en comunión con su mónada podría acercarse a ese tipo de concreción si no fuera una herramienta de asistencias, de necesidades universales, planetarias y de todo tipo de necesidad que la vida le pusiera delante para ser asistida. No. Imposible. Un ser podría tener ambición espiritual y querer establecer un vínculo profundo, íntimo, potente con su propia esencia interna. Pero si ese ser se desentendiera de las necesidades, si ese ser no pudiera estar bajo ley de servicio ante todo aquello que la vida le pone, entonces ese ser no puede establecer nunca ese vínculo. Si él cree que estableció ese vínculo, es una ilusión, porque la mónada de ese ser continuamente lo está estimulando para que él, en nombre de esa mónada, en nombre de ese ser interno, de esa conciencia interna, asista a la materia. Cuando el ser recién se entrega, se ofrece, se sostiene ante las necesidades como una herramienta de asistencia de las mismas, es donde la energía monádica comienza a actuar más directamente generalmente a través del espejo del alma, en la vida material. Ningún ser que realmente no esté dispuesto de modo absoluto para asistir las necesidades va a establecer un vínculo interior, porque no va a encontrar el portal para cruzar. Algunas veces decimos, los portales se cruzan internamente. Un ser no puede cruzar los portales internos si él primero no se ofrece aquí en la materia bajo ley de servicio, si él no se ofrece a servir las necesidades, a asistir las necesidades. Quien quiera realmente
establecer un vínculo profundo con su conciencia interna, tiene que asistir todo aquello que su conciencia interna le va mostrando como necesidad, que su conciencia interna le va colocando para ser asistido. Y no hay otro camino, no lo hay en absoluto. No hay que dividir necesidades de ningún tipo, necesidades son necesidades. Y el ser va a ser asistido continuamente para sintonizar. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo tiene que trabajar con eso? ¿En qué momento y de qué manera? Él va a ser asistido. Ninguno de nosotros tiene que armar una lista de necesidades. Esta entra en tal casillero. No. Esto es mucho más simple. Nuestra conciencia interna, que tiene una visión absolutamente precisa del campo de la vida material y de aquello que nos va a ser ofrecido en términos de participación dentro del campo de la vida material, ella que tiene una visión bien precisa, a través de esa capacidad de llevarnos a lo preciso y de asistir a través de llevarnos a lo preciso, al contacto con las necesidades, nos va a evitar este planteo de ¿será o no este un tipo u otro de necesidad? No, la pone ahí, nos muestra claramente que esto que tenemos enfrente es lo que hay que hacer y trabajamos profundamente sobre eso. Acá dice cuáles son las pruebas donde tenemos que aprender a estar más alertas. Esto es como separar un poco las necesidades, ¿sí? ¿De qué tipo? Espirituales, pseudoespirituales, materiales, pseudomateriales, una mezcla. Ante todas, porque las pruebas también entran dentro del marco de las necesidades. O cuando nosotros los ponen a prueba, no es necesario ser puestos a prueba. O las pruebas ocupan algún tipo de rol particular o de nicho en particular en el marco de las necesidades. No, las pruebas son necesarias. Y en el enfrentamiento de las pruebas nosotros estamos asistiendo particularmente a necesidades. Ya al estar ante una prueba, la vida interna nos está colocando ante una prueba y nos está diciendo, está puesto ante una necesidad. Porque la vida interna no nos pone ante una prueba si no es necesario. Cuando la vida interna nos pone ante una prueba, nos está colocando ante una necesidad. Hoy, como tantas otras veces dijimos, la prueba para estos tiempos es estar ante lo que la energía coloca para nosotros. No importa qué coloca. La prueba, la única prueba que todos tenemos es aprender a estar ante lo que la energía coloca para nosotros. No importa de qué modo lo coloco, cuándo lo coloque, sino lo que coloque para ahí. Todo aquello que la energía coloca para nosotros, esa es la prueba. La prueba en sí no es lo que tenemos que enfrentar. A lo que tenemos que aprender a enfrentarnos con aceptación, con entrega, con persistencia, es a la voluntad de la energía. Ante la voluntad de la energía está la prueba, no ante el formato que la energía ocupa, reviste. La energía se puede revestir de cualquier manera, puede adoptar cualquier formato, pero no importa el formato que adopte la energía. La prueba para estos tiempos es estar ante la voluntad de la energía. Aquí entendemos que la principal herramienta para esta única prueba, que es aprender a estar ante la voluntad de la energía, es aprender a subordinar esta voluntad inferior que tiene que aprender a curvarse ante la voluntad de la energía. Sintetizando, la única prueba que tenemos es subordinar siempre la voluntad inferior a la voluntad superior. Y si no lo queremos ver de este modo, no vamos a entender nunca de qué se trata. Y tenemos que aprender a verlo de este modo. No, yo cierto tipo de pruebas, con cierto tipo de pruebas no puedo. Esa prueba conmigo no es la prueba, es la voluntad de la energía. Porque la energía le puede mostrar en 2 segundos a usted que su problema es con la energía, no con la prueba. Porque la energía se reviste de otro formato, se le vuelve a poner enfrente y usted vuelve a tener problemas. No es con el formato, porque el formato es materia nada más que responde a la voluntad de la energía para revestirse y presentarse ante la conciencia para ver cómo el ser resuelve esto de estar ante la voluntad de la energía. Trabajar profundamente significa toda la energía
que vamos recibiendo momento a momento, colocarla en esa función de trabajo y no disiparla, desmultiplicando la energía, desviando la energía hacia una gran cantidad de aspectos que la vida pone que no son realmente el trabajo que tenemos comprometido, o dicho de otro modo, la tarea que tenemos comprometida para con el plan evolutivo. Hay personas que una pequeña cuota o dosis de su energía la utilizan para también una pequeña cuota o dosis del compromiso que tienen para con el plan evolutivo. La resultante es una pobre asistencia de aquello que tenemos comprometido. Un ser tiene que aprender a disponerse, a entregarse del modo más íntegro posible con aquello que continuamente lo está alimentando, porque ¿qué nos alimenta a nosotros? El arroz integral que comimos hoy, una parte del alimento es ese. ¿Qué nos alimenta? ¿El agua que tomamos? ¿Qué nos alimenta? ¿La miel que le ponemos a una infusión? Ese es nuestro alimento. El alimento es la energía que recibimos. Si no recibiéramos esa energía, pero en el momento nos desintegramos. Un ser puede estar varios días sin comer, pero en cuanto la energía se interrumpe y no llega a su conciencia, se desintegra. El principal alimento que tenemos es la energía. Y si nosotros no ponemos, si nosotros no aprendemos a colocar, a poner la energía que recibimos para estar sustentados en este plano, en las tareas que tenemos comprometidas para con el plan evolutivo, no pasa nada. Y muchos seres están siendo puestos a prueba continuamente porque colocan mezquinamente una parte, una pequeña parte de esa energía, en vez de colocar todo o casi todo, porque podemos entender que estando sumergidos en las leyes materiales, seres que estamos transitando algunos aspectos de la evolución, como estos que estamos transitando, muchos de los que estamos acá, puede ser que no podamos colocar el 100% de esa energía, porque las condiciones del mundo material, las condiciones del mundo tridimensional están muy complicadas. Entonces seguramente estaría justificado que algunos puedan poner el 90, que otros puedan poner el 80, que otros puedan poner el 70, que el otro es el 85, pero acá es al revés. Acá el 80% lo dilapidamos, el 75% lo derramamos innecesariamente en un montón de estupideces. Y ponemos un 10, un 15 cuando lo ponemos, cuando no nos declaramos con ese dejo, ese matiz teatral de autocomiseración en crisis, estoy en crisis. ¿Salió teatral el gesto para la cámara? Estoy en crisis, no puedo. ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿De qué se trata eso? No sé. Que alguien lo explique. ¿Qué justificativo? ¿Nos declaramos todo en crisis? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Y eso es lo que vinimos a hacer a la superficie planetaria? ¿Eso vinimos a hacer? ¿Eso comprometimos? Trabajar profundamente es tener el compromiso de que la energía que llega con un fin determinado y que está en nuestras manos, la prueba de estar ante la voluntad de esa energía, y que se oriente ese volumen de energía hacia donde está siendo esperado, hacia lo que tiene que hacer en definitiva. Porque nosotros somos quienes, en definitiva, tenemos como si fuera el control de la llave de luz, de la esclusa para esa energía. La mezquinamos o la orientamos hacia otro lado, o no la aprendemos, o nos olvidamos, o cuando la aprendemos le ponemos precio, o intentamos al menos. Trabajar profundamente es una cosa, y trabajar medianamente es otra, y trabajar pobremente aún más diferente. ¿Creen que no hay diferencia entre una cosa y otra? No solo no cumplieron con el mandato del instructor. Esos mismos seres, años atrás, decían, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo Dios nos va a mandar el Mesías? Le manda el Mesías y se ponen a dormir. Y la energía continuamente coloca auxiliares para hacer las cosas, para que nos recuerden, para que nos fortalezcan. Pero después que nos acostumbramos, que salimos de ese primer impacto, nos dormimos todos, parece. O algunos, o andamos con sueño. Es muy importante estar lúcidos, mantener el nivel de lucidez adecuado. No cuesta nada, porque esto es lo más interesante, no cuesta nada, porque somos unos miserables con el otro sistema. Quiere decir que no da resultado. Somos miserables, porque sí, somos miserables. Porque si por lo menos diera resultado esto, desviar la energía, consumirla en cualquier cosa, y estuviéramos todos bárbaros, y hubiéramos hecho un servicio al planeta, pero a ojos vistas está que este planeta está como está
porque la energía se desvió y el resultado y el impacto sobre la vida planetaria es innegable. Somos una cultura miserable, no dio resultado ninguno, porque ¿quién puede justificar, quién puede sostener que dio resultado esta cuestión de utilizar tan egoístamente la energía, de ser tan mezquinos en asistir el rol, el destino, la función que la energía tenía que tener? Acá dice, si es que todo está previsto antes de encarnar y que planificamos nuestra vida en la tierra, significa que quienes obran en perjuicio de otros, sobre todo quienes ocupan cargos sociales y políticos, planifican actuar así. Vamos a parar acá y hablar un poco de esta parte. La energía, que es absolutamente inteligente, que se expresa a través de leyes absolutamente perfectas y también inteligentes, sabe que ciertos seres están en determinadas etapas donde sus comportamientos están asegurados. La humanidad generó, mediante su comportamiento, una acumulación inmensa de débitos kármicos y sobre todo en esta transición tenemos que asistir y que ver de un modo prácticamente imposible de evitar cómo se va desfragmentando y se va cayendo a pedazos este sistema. No es que estos seres que caen en puestos políticos o en posiciones de poder puntuales, ellos hacen una planificación para hacer daño, para robar, una planificación para ser corruptos. No, su condición hace que si kármicamente son puestos o se les permite llegar a ciertos lugares, está garantizado que roben, que maten, que contaminen, ¿se entiende? Porque no pueden hacer otra cosa, porque están comprometidos con las fuerzas disuasivas. La humanidad, que generó todos estos débitos kármicos, tiene que enfrentar esta cuestión. A estos seres se les permite llegar, y es muy fácil que lleguen. Si uno pone sobre una mesa un trozo de queso y una laucha, es tan fácil saber a dónde va a ir la laucha. La ley de karma en ese sentido no hace mucho esfuerzo, solo tiene que poner las condiciones adecuadas, la mesa, algunas otras condiciones, el queso, y finalmente soltar la laucha en ese campo de energía. Y está todo solucionado, está todo listo. Va a ir a donde tiene que ir la laucha, que es al queso. Sí hay seres en el planeta que están lo suficientemente despiertos y que son una minoría planetariamente hablando, realmente una minoría que forma parte del 10% de la humanidad, que planifican internamente cómo servir al planeta, cómo servir a la humanidad, cómo servir a la expresión de la vida cósmica en este plano, en este nivel, en esta dimensión. Esos seres sí planifican qué hacer. Luego también cuando están involucrados en la materia, cuando encarnan, se enfrentan a las dificultades de poder o no responder a la voluntad de la energía, que es lo que decíamos antes. Se enfrentan o no a esa prueba de poder responder a la voluntad de la energía. Primariamente y primeramente, la voluntad de la energía se les presentó en los niveles internos, ofreciéndoles una planificación para que ellos cumplieran en estos planos esa planificación. Cuando ellos se encarnan, secundariamente, tienen que retomar el contacto con aquello que primariamente habían establecido como vínculo, que era decirle sí a la voluntad de la energía en los niveles internos. Ahí se encuentran nuevamente ante esto de ver cómo responder ante la voluntad de la energía. Y según cómo estos seres coloquen o no aquel volumen de energía que les es ofrecido, adaptado a sus necesidades y a las necesidades del planeta y de la humanidad, el volumen que les es ofrecido para mantenerse encarnados, es como ellos van a poder definir o no la asistencia de la voluntad de la energía, dicho de otro modo, cumplir con su planificación interna. Están aquellos que se sabe que según en qué condiciones kármicas se lo coloque, son absolutamente previsibles. ¿Por qué? Porque tiene una compulsión en términos energéticos que en nuestro plano y nivel se conoce como materialismo. Esa compulsión que se conoce como materialismo en este plano y nivel garantiza que esos seres colocados ante ciertas situaciones no tengan modo de responder de ninguna otra manera que aquella a cómo responden. Son muy pocos los seres que entran en esas situaciones y pueden abstenerse
seguramente porque en términos kármicos está ofrecido ver si pueden o no vencer cierto tipo de tentaciones o de situaciones o trascender determinado tipo de anomalías en términos de comportamiento. Pero de modo general, está absolutamente previsto por la jerarquía y por la conciencia general del planeta que determinadas partículas puestas en ciertas situaciones respondan de esa manera. Seguía. O siempre, decía, la planificación es acorde al plan evolutivo y una vez encarnados torcemos el camino. Es así. Siempre que hay una planificación interna, es acorde al plan evolutivo. Quiere decir, es acorde a aquello que la conciencia interna, en común con los grupos internos de conciencias, asume en beneficio de la asistencia del plan evolutivo, en beneficio de la asistencia planetaria. Toda planificación interna está relacionada al plan evolutivo. No hay ninguna planificación interna que no esté relacionada a la asistencia al plan evolutivo. Lo que sí ocurre, con precisión, es que no toda planificación interna guarda el mismo voltaje, porque hay seres que están en un grado de despertar que solamente pueden planificar, solamente pueden asistir el plan evolutivo de una determinada manera, acorde a ese voltaje, acorde a esa condición que tienen como conciencias. Y hay otros seres que están en los planos internos, confirmando ante la energía interna lo que van a hacer en la materia. Aquello que están aceptando como planificación puede tener una incidencia inmensa sobre la vida planetaria. No es más o menos importante una u otra aceptación, una u otra planificación. Ambas, en nivel de importancia, son iguales, pero no en el nivel de incidencia sobre la vida planetaria, sobre todo en el nivel de incidencia de ser cumplidas o no. La importancia es la misma, porque no es menos importante una planificación de menor volumen, asumida por una conciencia que tiene un cierto grado de despertar, que aquella otra planificación asumida por una conciencia que puede ser iniciada. La importancia es la misma, porque para el plan evolutivo, lo más importante es que cada partícula en su rango y nivel cumpla con lo que está previsto. La incidencia del incumplimiento es lo que genera realmente efectos muy disímiles. Vamos a trabajar un poco con algo que ayer estuvimos anticipando, que es esta relación de la conciencia humana con el reino animal. Y hoy colocaron varias preguntas, algunas quedaron de ayer, y hoy colocaron varias preguntas más. Vamos a comenzar por una relación de la conciencia humana con el reino animal en el rango intraterreno, porque acá colocaron en todos los ámbitos donde hay actividad o presencia de seres intraterrenos, hay también animales intraterrenos que trabajen bajo cooperación entre reinos. No es así. No en todo ámbito donde hay actividad intraterrena, también hay seres del reino animal de corte intraterreno presentes o interactuando. Porque hay ámbitos donde la actividad intraterrena se da bajo un voltaje o un patrón vibratorio que es absolutamente incompatible con los reinos infrahumanos, incluso aunque fueran animales de mayor evolución como son los animales intraterrenos. No en todo ámbito están presentes los animales intraterrenos colaborando con seres intraterrenos. Hay vórtices de energía intraterrenos donde, por decirlo de algún modo, el tenor mínimo presente tiene que ser el de una conciencia intraterrena. De ahí para arriba jerarquías de corte solar, de corte galáctico, intergaláctico, cósmico. Hay ámbitos donde hay actividad intraterrena donde los seres de menor evolución son los intraterrenos de alta evolución. Esos ámbitos tienen un voltaje tan elevado de energía que si se buscara que estuvieran presentes animales intraterrenos, sería imposible para ellos, por una cuestión vibratoria. El voltaje de la energía sería muy elevado. Ahora, dentro del marco, que podríamos llamar, aunque la palabra no es precisa, pero es simbólica, dentro del marco convencional de un centro como ERX o cualquier otro centro intraterreno,
dentro del marco convencional, aunque insistimos que no es precisa la palabra, sí encontramos una multiplicidad de reinos en comunión y en cooperación. Encontramos seres, conciencias, que están haciendo experiencias en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino humano, y así también con el espiritual, el monádico, el divino y lo goico. En ERX, el patrón de comunión y de cooperación, de amalgama, de cohesión es inmenso, pero es en ámbitos donde está prevista la regulación de la energía, de un modo tal, bajo un rango tal, que esto es posible. Pero hay otros ámbitos que están bajo el control de civilizaciones como ERX, que es imposible que estén presentes seres de reinos infrahumanos. Y estamos hablando ya en este caso de infrahumanos en términos intraterrenos. Según fuera la necesidad, a partir quiere decir como mínimo, a partir y de ahí hacia arriba, de ciertas dimensiones del campo etérico planetario, hacia arriba, hacia niveles superiores, es donde se da el trabajo muy profuso de civilizaciones o de seres como los que habitan el centro de ERX con los reinos infrahumanos. Hay actividades de los reinos infrahumanos o actividades en común con los reinos infrahumanos que se dan en ciertos niveles etéricos, en dimensiones más sutiles, de más alta vibración que este etérico que nosotros tenemos. Lo mismo ocurre en dimensiones más elevadas del campo astral planetario, del mental planetario. La civilización de ERX está concentrada o polarizada en el nivel monádico y en el divino, pero parte de su trabajo con los reinos infrahumanos se extiende como energía a distintas dimensiones más sutiles que aquellas que nosotros conocemos en nuestro campo etérico, astral o mental, pero que en su propio nivel son también campo de participación o de extensión. Siempre en dimensiones más sutiles, ¿entiende? No es el mismo campo etérico que nosotros compartimos, vivimos, en el cual trabajamos acá. No es el mismo campo astral que aquel donde nosotros estamos expresando nuestra conciencia astral o emocional. No es el mismo campo mental. Porque hay seres de reinos infrahumanos que trabajan con la civilización de ERX y con otras civilizaciones cuyo campo mental está suficientemente desarrollado, cosa que no ocurre, por ejemplo, en los animales de la superficie terrestre. Los animales intraterrenos están pasando por experiencias muy diferentes. Tienen desarrollado suficientemente, muchos de ellos, el campo mental. La civilización de ERX, por su polarización, no permite una continuidad, una presencia continua, en algunos casos, de reinos infrahumanos, como podrían ser especímenes del reino animal, en ese campo de concentración polar, como podría ser el monádico o el divino. En esos casos, la civilización de ERX, como energía, como patrón de interacción, se extiende dimensionalmente a distintos campos de la conciencia mental, astral o etérico planetaria, pero en una dimensión más sutil que la nuestra, en una franja dimensional diferente. Por eso no hay choque en ese sentido. Acá nos preguntan, ¿a qué responde una conciencia animal que se ha individualizado? Primero, pasa a ser colocada esa conciencia bajo aspectos de la ley de karma que ya no son aquellos correspondientes al reino animal. Porque la ley de karma tiene compartimentos vibratorios, por decirlo así. Cuando un ser se individualiza, quiere decir cuando llega al reino animal y logra evolutivamente poder dar este paso de trasladarse al reino humano, de poder desplazarse como conciencia al reino humano, la experiencia en términos evolutivos varía absolutamente. Pasa a ser regido por aspectos de la ley de karma que solamente pueden regir conciencias que están individualizadas, conciencias que trabajan a partir de un alma individual. ¿Por qué? Porque la mónada pasa por un proceso iniciático que le permite desplazarse del reino animal al reino humano. Porque en realidad el proceso de individualización en términos internos coincide con un proceso de iniciación consumada. Lo que algunas personas no tienen muy claro es que también en los reinos infrahumanos, en las distintas etapas de los reinos infrahumanos, hay procesos iniciáticos.
Si esos procesos iniciáticos, si esos procesos, esas etapas de la ascesis no pudieran marcadamente cumplirse, el desplazamiento de las mónadas del reino mineral para el vegetal, del vegetal para el animal y del animal cuando están individualizándose o individualizadas para el humano sería imposible. Lo que ocurre es que no son iniciaciones como se dan en el campo de la evolución humana, pero es otro tipo de iniciación. La mónada, hasta el momento mismo que es reabsorbida en el regente, no deja de pasar por iniciaciones. Cuando la mónada es proyectada en el campo de la vida físico-cósmica, en cuanto ingresa mediante ese proceso al contacto con el reino mineral, empieza a ser iniciada, empieza a prepararse para una iniciación. Cuando la mónada va haciendo dentro del reino mineral mismo experiencias con diferentes tipos de minerales, cuyos patrones vibratorios son diferentes en condición, en cualidad, en alcance, va pasando por iniciaciones. Lo mismo cuando pasa por el reino vegetal y también el reino animal. Cuando pasa por esta iniciación que le permite llegar a la individualización, asumir la conciencia individual, la mónada pasa a ser regida por aspectos de la ley de karma que hasta ese momento no alcanzaban, no la tocaban, no podían regirla, porque ella no estaba en condiciones de aceptar esas energías bajo el aspecto de la ley de karma, bajo el aspecto que la ley de karma podía ofrecerle ya como condición en el reino humano. Esto es lo primero que la rige. Y, en complementación, pasa a ser regido ese ser individual por jerarquías, por aspectos de su conciencia interna y por su alma de un modo inédito, parece ser. Porque hasta que no llega a individualizarse, la mónada no entra en contacto con algunos aspectos jerárquicos, tanto de corte solar, extrasistémico, planetario, como cuando llega a ese nivel, cuando ingresa a ese campo de iniciación que es el reino humano. La relación con las leyes, la relación con energías, es una relación absolutamente inédita para la mónada. Por eso empieza en un reino tan particular como es el reino mineral, donde el sumergimiento, la inmersión de la mónada se da solamente en el campo etérico y en el campo etérico físico. Ahí empieza el proceso de adaptación kármico que le va a permitir, cuando pase por el vegetal y llegue al animal, la condición de flexibilidad adecuada. Porque es un salto inmenso, es un salto realmente inmenso. Algunos dicen, ¿cuándo vendrá el salto cuántico? Bueno, si hay un salto cuántico para la mónada es cuando sale el reino animal y pasa al reino humano. Este planeta no está preparado energéticamente. Hace siglos que se cerró esa posibilidad. Ya antes de que finalizara el ciclo anterior, que se cerró en 1988, bastante antes esa posibilidad estaba cerrada. Porque el planeta estaba tan desestabilizado, y sigue aún más desestabilizado, que si ingresaran al reino humano de la superficie planetaria seres que vienen del reino animal, esto directamente hubiera sido una carnicería. Porque imaginen que las cárceles están llenas, o por lo menos lo suficientemente llenas. No, porque hay muchas personas que no deberían estar en la cárcel, cuidado. Del mismo modo que muchos no deberían estar en los loqueros. Estamos hablando de seres que realmente están en la cárcel porque su patrón de agresividad y su comportamiento hace que no puedan estar afuera. Bueno, esos seres están en el reino humano hace ciclos y ciclos y ciclos, y a veces ni una cárcel los puede contener. Imaginen si en este planeta ingresaran tantas monádicas de seres que vienen recién del reino animal. Esto sería directamente imposible de sostener, porque las condiciones de la capa psíquica hace que estos seres no puedan adaptarse a los requerimientos de la vida planetaria y reactiven continuamente de un modo tal que prácticamente se pasa entrando a la cárcel y saliendo de ella, si es que no los matan en las calles a veces. Es imposible, hace mucho tiempo que al planeta Tierra no ingresa directamente un ser que acaba de salir del reino animal para participar del reino humano en la superficie planetaria. Los mongoloides que están en el planeta Tierra y los que ingresaron al planeta Tierra ya eran seres que estaban trabajando profundamente el reino humano desde hace siglos. Su condición dentro del reino humano era muy diferente a la nuestra.
El patrón vibratorio de nuestros cuerpos y de la materialidad planetaria es muy diferente al patrón vibratorio de los cuerpos humanos y la materialidad planetaria de aquellos ámbitos de los cuales proceden, donde el elemento agua es el que le da la característica energética a esos universos. Ellos ya estaban en el reino humano, y muchos de ellos estaban en el reino humano en posiciones de mucha mayor evolución que muchos de nosotros. Solo que al ingresar aquí, por no estar acostumbrados a trabajar con este tipo de vibración y de materia, no la pueden manejar bien. Pero hay muchos mongoloides que son inmensamente más evolucionados que muchos de los buscadores espirituales terrestres. Solo que el ser humano de la Tierra es un poco infantil, es un poco necio también, no solo infantil. A ver, si no manejas bien ese traje, sos un infradotado. Bien, ¿por qué no vas para un planeta acuoso a ver cómo te manejas vos con un traje de esos? A ver, quisiera ver a alguno de los que piensa eso, lo mandamos para un planeta acuoso, lo metemos en un planeta acuoso con un traje que responde al patrón vibratorio del agua y le decimos, a ver, ¿cómo te manejas vos acá de entrada? Nosotros tenemos, en algunos casos, miles de encarnaciones trabajando con esta materia, la usamos mal, no la sabemos usar. ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretendemos? Cada vez va a haber más autistas porque en algunos casos, en muchos casos, es una reacción desmesurada ante una situación planetaria que los excede. Porque muchos seres iban a entrar en la materia con condiciones muy justas para determinado tipo de experiencias. La materia se les presentó inestable, la capa psíquica muy, pero muy compacta, también muy inestable, muy incisiva. Han tenido que asumir y colocarse como una especie de coraza. Cada vez va a haber más autistas. ¿Por qué? Porque la situación planetaria y las condiciones del planeta hace que muchos seres cuando encarnen sientan un impacto tan grande que tiendan a ir para adentro. Solo que no van para adentro. Porque ir para adentro es un proceso consciente, es un proceso lúcido, es un proceso de entrega, es un proceso que involucra aspectos evolutivos que muchas veces estos seres no los tienen lo suficientemente desarrollados. En vez de ir para adentro, quedan encapsulados. O sea, buscan protegerse. Su primera reacción es como la tortuga, meterse dentro del caparazón. Ahora, la tortuga cuando se mete dentro del caparazón no entró en contacto con la jerarquía. Se mete dentro del caparazón y no entró en contacto con la esencia del alma grupo de las tortugas. No, se quedó metido en una coraza, nada más. Está ahí, encapsulada, tratando de ver en qué momento se puede asomar. Y a veces las tortugas pasan horas y horas y horas, ¿por qué? Porque las condiciones parece que no son las adecuadas para que empiecen a sacar una patita, a sacar la cabecita. Y lo mismo ocurre con los seres que padecen el autismo. Ahora, puede haber motivos kármicos diversos para que un ser pase por el autismo. En cada caso tenemos que ver una situación diferente. Pero podríamos decir que un porcentaje bastante amplio de esos seres responden a esto que estamos diciendo. Las condiciones de la materia, al momento de encarnar, hicieron que ellos tuvieran una retracción. En algunos casos van sorteando esta retracción, van adaptándose, tardan más en adaptarse, y en otros casos será diferente. Cada vez va a haber más seres de corte superior, seres que responden, que forman parte de la jerarquía, que van a materializarse y van a estar entre los hombres haciendo trabajo evolutivo cada vez más. Saint Germain y otros fueron simplemente una pequeña dosis de lo que después, más adelante, iba a ser una gran dosis y cada vez se va a insinuar más en este planeta. Porque a medida que avance la transición planetaria, que todo este problema de estar presente en la superficie se haga cada vez más crítico, van a empezar así a aparecer esos seres. Claro, lo van a hacer asistidos por leyes donde en la mayoría de los casos no van a ser reconocidos, pero que van a abundar cada vez más, eso no quepa duda, ¿eh? Nosotros somos la consecuencia de nuestra evolución, de nuestro proceso evolutivo, de nuestro tránsito evolutivo. Quiere decir, nosotros somos la declaración continua del tránsito evolutivo que hicimos. Es inevitable que un ser, según por donde hubiera transitado evolutivamente, tenga ciertas características. Esto es así. Ahora,
según cómo el ser vaya viviendo el tránsito en cada una de esas etapas, habrá procesos en términos de saldo positivo o negativo que va a tener que enfrentar. Sobre todo a partir del reino animal, eso se empieza a insinuar muchísimo más. Hasta el reino vegetal, ese proceso, si bien existe, está como más equilibrado. Pero a partir del paso del reino vegetal al animal, eso se acentúa mucho más. El aglomerado de carga kármica que vamos generando ya empieza a acelerarse muchísimo. Y cuando ingresamos al reino humano, bien, ahí el tren va ya a velocidad crucero, ahí va. Si un animal se va a individualizar acá, en el planeta Tierra en estos momentos, va a salir del reino animal, va a ir a otros ámbitos que están previstos para esos seres que están haciendo ese tránsito. Pero acá no tiene cabida. Por ahora no tiene cabida. A medida que el planeta Tierra avance de lo que está previsto para él, va a empezar a resolverse de otro modo esto. Porque en muchos marcos de la vida cósmica, en muchos universos, algunos animales, al pasar por el proceso de individualización, automáticamente son asistidos para participar del reino humano en los mismos planetas. Pero para eso tiene que haber una armonía, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una respuesta, un sostenimiento ante las leyes y los ciclos que rigen ese planeta y los distintos reinos, que en el planeta Tierra son imposibles, nunca estuvieron dados y ahora menos. Esto no quiere decir que no hubo pasaje del reino animal al reino humano en el mismo planeta, pero quiero decir que esas pautas de equilibrio y de armonía, del modo en que realmente se vive en otros universos, aquí realmente nunca estuvieron dadas de esa manera. Y ahora menos que nunca, por eso es imposible esto. El reino animal trabaja con el instinto, básicamente. Estamos hablando de animales de una cierta evolución hacia arriba, porque cuando las mónadas pasan del reino vegetal al animal y empiezan a trabajar en animales en términos de escalafón muy básicos, no hay mucha diferencia en términos de acumulación kármica o de relación kármica entre los vegetales y esos animales. Recién se están adaptando a la energía animal. Pero hablando de animales que ya tienen un cierto grado de evolución, tiene que ver con sus respuestas ante el órgano del instinto. El instinto es la herramienta que coloca el alma grupo para presentar las pruebas y las experiencias evolutivas al reino animal. Por ejemplo, en el planeta Tierra actualmente hay una gran cantidad de especies animales que están gravemente interferidas y que sus comportamientos son muy inestables. Cuando no pueden responder a los estímulos que reciben a través del órgano del instinto, de la herramienta del instinto, van acumulando karma, en este caso de corte negativo. Cuando, más allá de las interferencias que hubiera, pueden responder a los estímulos que llegan a través del órgano o herramienta del instinto, entonces van acumulando karma positivo. Los animales acumulan karma positivo o negativo según respondan a los estímulos que se les brindan mediante el canal instintivo. Ese canal instintivo los habilita también para hacer experiencias por sí mismos en el marco de vida donde se encuentran, en el campo de energía donde se encuentran. Pero esas experiencias de vida también son reguladas por estímulos que oportunamente llegan por el mismo canal del instinto cuando es necesario. Quiere decir, la pieza clave, la herramienta de inflexión para entender esto es el instinto. El alma grupo solo cuenta particularmente con esa herramienta para generar un nexo y trabajar con los estímulos. Ahora, hay otra herramienta que es el compromiso interno del reino supraanimal que tiene que asistir a ese reino infrahumano. En este caso, ese reino supraanimal es el reino humano que nosotros en la superficie de la Tierra conformamos. Ahí se complica más la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros generamos tal distorsión y tal afectamiento del campo de energía donde los animales tienen que trabajar regidos por el órgano del instinto, que generamos complicaciones kármicas inmensas. Realmente interferimos no solo al reino animal, a todos los reinos, pero al reino animal lo hemos interferido terriblemente, porque muchas mónadas
no pueden trabajar profundamente o adecuadamente a través de la herramienta u órgano del instinto, porque las condiciones donde el animal debería hacer la experiencia instintiva están alteradas, porque la humanidad alteró ese campo. Continuamente, los señores del karma tienen que hacer un trabajo inmenso de transmutación, de purificación, de reacomodamiento continuo de los débitos y de los réditos kármicos entre el reino animal, entre el reino humano, entre los reinos en general. Porque no es nada simple, en términos de organización genuina, ceremonialmente genuina, poder determinar el acondicionamiento de estos débitos o de estos créditos, ¿se entiende? Imaginen una situación como la de este planeta, donde todas las partículas que están presentes en la superficie de ese planeta están regidas por una ley como la ley de karma, donde continuamente cada partícula genera créditos o débitos. Y le podemos poner el condimento que algunas partículas tienen que ensayar incluso la neutralidad de karma, quiere decir acciones neutras. Esto está tan complicado, tan inmensamente complicado, que realmente la compensación que los reinos infrahumanos tienen que recibir continuamente, en términos de adaptación a sus débitos y sus créditos, es inmensa. Cuando se genera algún tipo de situación que amerita una compensación, esa compensación se va a dar inexorablemente. Se puede dar en ese marco universal o en otro. Ahora, aunque un animal recibiera la compensación en otro marco universal, o recibir esa compensación en otro marco sistémico, en algún momento seguramente va a tener que pasar, retornar ese animal, ya en otro estadio, puede ser en el estadio humano o incluso espiritual, va a tener que retornar a ese marco sistémico y planetario para recibir el resto simbólico de la compensación. No es nada extraño que partículas que tienen que ser compensadas por interferencias recibidas en un determinado universo, a pesar de que sigan su trayectoria evolutiva y sean compensadas en otros ámbitos cósmicos, más tarde o más temprano, la ceremonia de la trayectoria evolutiva, ya en otro nivel de la espiral, haga que pasen nuevamente por ese universo para recibir o experimentar cierto tipo de experiencias que de algún modo también serían compensatorias. Incluso lo que nosotros entendemos como compensación es mucho más amplio y más profundo en términos cósmicos internos y para nosotros sería insuficiente. O sea, lo que la vida cósmica ofrecería como compensación a una partícula, si nosotros pudiéramos estar ante esa compensación, analizándola, racionalizándola, podría parecernos insuficiente, o al revés, podría parecernos desmedida. Como nosotros no sabemos ¿qué es lo que aplica la ley al momento de evaluar una compensación, de restaurar aquello que fue interferido? Mejor preferimos mantenernos fuera del terreno de las conjeturas. Son animales que de algún modo podrían estar siendo compensados, pero en realidad la compensación sería para el reino animal todo. Porque cuando cierto tipo de animales o un conjunto de animales está en un marco de vida, en un campo de energía, donde son tenidos en cuenta de un modo en particular y tratados de un modo en particular, la compensación es para todo el reino animal. En ese caso, están siendo asistidos y están siendo custodiados. No sabemos si realmente llega a ser un alcance de compensación de un grado tal o de un matiz efectivamente determinante o determinado. Pero sí podríamos decir que siempre es una compensación para todo el comportamiento que la humanidad en general tiene para con el reino animal. En ese sentido, sí es una compensación para el reino animal en general, incluso para todos los reinos infrahumanos. Porque aunque se tratara de animales, la compensación es para todos los reinos infrahumanos, porque todo lo que está por debajo de la humanidad en este planeta ha sido alterado, interferido, violado, bastardeado. El reino animal, cuando no está bajo ley de karma o libre albedrío, evoluciona bajo ley evolutiva superior. Aspectos de la ley evolutiva superior que están signados para esos animales. Quiere decir, los animales que están con los seres intraterrenos, un aspecto es similar a la ley de karma y otro aspecto de su regencia a la ley evolutiva superior. Son franjas de la energía,
Son patrones vibratorios que no son ni lo que nosotros entendemos como karma, aquí, como seres humanos en la superficie, ni lo que entendemos como ley evolutiva superior estando en la superficie planetaria. Los rigen aspectos de leyes propios para seres que están en los reinos infrahumanos, pero trabajando con seres en ámbitos que están regidos por ley evolutiva superior. Son matices específicos de leyes que están adaptados para esos seres. Hay mónadas que están trabajando en el reino animal, en los niveles intraterrenos, que su trayectoria evolutiva, antes de ir a parar a un ámbito intraterreno en la Tierra, estuvieron en otros planetas. No siempre la relación es directa. En algunos casos puede ser que mónadas que están trabajando con el reino animal en la superficie pasen a los niveles internos del planeta, a trabajar en ámbitos intraterrenos. Pero en muchos casos no es así, porque la diferencia a veces es muy grande vibratoriamente entre las mónadas animales de la superficie y las mónadas que están haciendo esa experiencia en ámbitos intraterrenos. Primero, no estimularlos emocionalmente, porque ellos son puro cuerpo emocional. Lo que pasa es que nosotros creemos que si no los tratamos de ese modo, ellos se van a sentir tristes, o no les estamos dando la atención debida, o les tenemos que mostrar cariño. Y no es cariño lo que necesitan, es una expresión de amor más avanzado que este afecto o este sentimentalismo que continuamente les otorgamos. Porque eso ya lo tienen, precisamente en una etapa de transición, como la que están viviendo esos animales acá en la superficie, que no es ninguna otra cosa que la que nosotros también vivimos. Ellos no necesitan más de lo mismo. Ellos durante decenas de miles de años recibieron de la humanidad un trato contradictorio. O los matamos o los tratamos como imbéciles. Es una cosa bastante contradictoria. Y no están para eso. Ellos están para empezar a acentuar las simientes mentales. Si nosotros elevamos nuestro trato con ellos, los vemos en una condición más profunda, los vemos realmente hacia dónde se están encaminando. Porque esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Asistirlos es reconocer el destino inmediato que tienen, que es dejar de estar expresándose exclusivamente mediante la conciencia astral emocional y comenzar a despertar el germen y la actividad mental. Tenemos que verlos como lo que son, dentro del proyecto que tienen que asumir, que están siendo estimulados a asumir. Es muy importante empezar a elevar el trato con esos seres. Esto no es dejar de amarlos, no es dejar de tratarlos del modo amoroso, pero es dejar de buscar relacionarnos a través de este incentivo del sentimentalismo desbordado que los limita, que los torna todavía más animales, los confirma en lo que ya tienen que trascender, en vez de confirmarlos hacia aquel destino que los espera, que es el reino humano. Porque hoy muchos animales están siendo preparados para individualizarse, y como no sabemos cuál sí y cuál no, tenemos que darle el trato más elevado a todos. Y alguien puede preguntar, ¿y si ese animal no está para individualizarse, entonces qué problema hay? No, igual, trátelo del modo más elevado, porque es lo que le está haciendo falta. No importa si ese animal va a individualizarse o no, de acá a poco, pero al mediano o al largo plazo sí. Usted haga lo que el resto no hace. Usted ahí compensa lo que el resto de la humanidad no hace, que los mata y se los come, los trata como estúpidos o como mascotitas en un programa de televisión, y el perro le está diciendo, ¿qué haces? Soltame, que tengo cosas más importantes que hacer de estúpido acá delante de la cámara. Es dificultoso tratar este tema. Es muy dificultoso porque, primero, ¿cómo llegamos a tener esa cantidad? A ver, la vida no se equivoca. Cuando un campo de energía tiene una determinada capacidad, la vida no lo sofoca. ¿Por qué? Porque la vida necesita de ese campo de energía. Si un campo de energía está al servicio de la vida planetaria misma y la vida única no va a sofocar ese campo de energía para que se apague y no pueda servir. Si un ser o un conjunto de seres están preparados kármicamente para asistir cantidades de animales, armar un refugio, armar una asociación que los proteja, que los cure, que les dé atención,
Esos seres también tienen que aprender a estar lo más neutros posible para percibir qué animal tiene que ser recibido y cuál no tiene que ser recibido. Porque si no estamos en esto de que, como dijimos, el segundo rayo inmaduro, ¿no? La inclusividad compulsiva, todo entra, entonces colapsamos, nos morimos todos por sofocamiento y ahí está. Suicidio masivo por amor. No sirve. Es que no sirve. O creen que hay animales que no tienen que padecer cosas porque no forma parte de su experiencia evolutiva. Hay animales que fueron llevados mediante el órgano del instinto, a través de las energías que el alma grupo ofrecía, a vivir situaciones traumáticas. ¿Por qué? Porque las mónadas en el reino animal también necesitan pasar por pruebas. Quiere decir, las mónadas cuando están en el reino animal también necesitan este aprendizaje de resolver las pruebas en la materia. Cuando nosotros creemos que ningún animal tiene que pasar por pruebas, estamos colocándonos en una posición infantil en términos espirituales y filosóficos. Porque es decir, que las pruebas no tienen que ser pasadas en el tránsito por el reino animal, no tiene que existir pruebas. ¿Las pruebas tienen que ser pasadas en el reino humano? No, las pruebas son pasadas en todos los reinos. Y en el reino animal, las pruebas tienen que ser pasadas. Hay mónadas que están haciendo experiencias que, a pesar de ser traumáticas, cuando son vistas en este plano, son sumamente necesarias para ellas. Porque a medida que las transitan, a medida que las resuelven, a medida que las trascienden, las preparan para otras experiencias de otro tenor. ¿Qué tiene que hacer un ser cuando va a recoger un animal o cuando va a asistir a un animal? Tratar de estar lo más neutro posible para percibir si corresponde eso. Miren, hace poco se dio un caso. Nosotros veníamos con otra persona de Sierra del Cielo por el camino de tierra, subiendo para Sierra del Cielo. Y aparecen 3 perros. Un perro adulto, una perra adulta y 2 cachorros. Primero vimos uno de los cachorros, después vimos al otro. Nosotros percibimos que uno de los cachorros tenía que venir para Sierra del Cielo, que tenía que venir a este lugar. Y el otro cachorro lo dejamos ahí. Ahora, las personas que estaban en ese coche fueron puestas a prueba, sí, porque una de las personas dijo, ay, ¿cómo vamos a dejar el otro? Después se alineó y se dio cuenta que tenía que quedar. En la Biblia misma dice, en el campo van a estar 2, uno va a ser tomado y el otro no. ¿Qué está diciendo? Que no es caprichosa esta cuestión. Nosotros percibimos, precisamente, que uno de esos seres tenía que venir para Sierra del Cielo, el otro no sabemos, porque realmente no sabemos para dónde tenía que ir. Pero el hecho de que no supiéramos para dónde tenía que ir era muy claro para nosotros. No sabemos para dónde. Bien, si no sabemos para dónde, para Sierra del Cielo no es. En cambio, al otro, claramente, el otro claramente estaba siendo asignado para venir a este lugar. El estímulo era claro, era preciso, era absolutamente claro y preciso. A uno lo dejamos en el lugar, al otro lo tomamos y lo trajimos, siendo que eran aparentemente hermanos, pero muy parecidos en pelaje, en tamaño, variaban los colores nada más. Ahora, ¿qué fue una preferencia? ¿Nos gustaba más ese que el otro? No. Simplemente percibimos que este sí y que este no. Esto tiene que ser también el patrón que las personas en general que sientan que tienen que asistir, por ejemplo, al reino animal, pongan en funcionamiento, habiliten. No pueden trabajar por sentimentalismo, no pueden trabajar por esta inclusividad compulsiva. Hay gente que está enferma, que tiene 200 perros en la casa, están todos flacos, pulguientos, enfermos, se los tienen que ir a sacar con la policía. Esas personas, cuando van a declarar, dicen, no, pero yo los ayudo, están bien en mi casa. Y están destruidos los perros, están peor que en la calle. Si no pasamos a este otro tipo de personas, empiezan a acumular, los tienen bien, pero llega un momento que si ponen uno más, el barco empieza a ser así. ¿Qué hago? ¿Lo pongo este más o no lo pongo? Y viven en conflicto. Volvemos al origen de la pregunta y al origen de nuestra contrapregunta o respuesta. La persona discierne si tiene o no que llevar ese animal. La persona percibió que cada uno de esos animales era signado internamente o necesitaba estar en ese lugar que puede ser una casa particular o puede ser una fundación, una asociación, que hay muchas.
Lo primero que tiene que haber es discernimiento. No hay servicio sin discernimiento. Cuando no hay discernimiento, es como tirar tiros al aire con los ojos cerrados. Capaz que le pegamos un pichón y cae, pero capaz que bajamos un avión también. Y no se trata de eso. Se trata de discernir. Cuando una persona no puede tener claridad, se aquieta. Y si mientras se está quietando el perrito se va, tuvo la respuesta. ¿Se entiende? Tuvo la respuesta. Porque si un ser genuinamente quiere hacer lo correcto y en búsqueda de lo correcto busca silenciarse, busca quietarse para hacer lo que realmente corresponda con ese animal, y en ese momento el animalito se dio media vuelta y salió disparado, ahí tuvo la respuesta, se la dio él. Él se la está dando. Esto es solo un ejemplo, pero creemos que es válido. La opinión nuestra es que si esos seres no pueden mantener esos perros, no pueden contar con el suficiente apoyo para mantenerlos, pero pueden llegar a colaborar con la castración, que colaboren con la castración. Y posiblemente la energía dispondrá de otros servidores que puedan, si correspondiera, tomar esos perros y asistirlos, porque muchos de los perros que tal vez una fundación de esa naturaleza castra y vuelven a la calle, tal vez tengan que hacer esa experiencia de ser castrados y volver a la calle. Volvemos a esto de que qué corresponde, qué es realmente internamente asistido, qué es correcto desde el punto de vista interno. Y no podemos generalizar que todas las asociaciones ni todas las personas que hacen este tipo de servicio o que podría llegar a ser un servicio estén haciendo lo correcto. Por eso decimos, en cada caso hay que aprender a discernir y ver qué le corresponde al ser. Si un ser agarra cuánto animal está dando vuelta por el mundo, porque su sentimentalismo lo desborda, seguramente ese ser va a cometer muchos errores. Y esos errores se van a extender a esos animales que toma, en vez de servirlos, los va a interferir. Es muy importante entender esto. Si hay seres que no pueden, por cuestiones de espacio o presupuesto, tenerlos y mantenerlos, tal vez puedan castrarlos y decir, bueno, es lo único que puedo hacer. Y claro que eso suaviza mucho la situación porque mejora la relación en términos de agresividad entre los animales y también baja mucho esta reproducción compulsiva que ya estamos viendo en todas las ciudades. No importa en qué lugar del mundo, no importa el nivel socioeconómico de una ciudad, las ciudades cada vez tienen más animales sueltos y abandonados. O sea, nuestra deficiencia en términos mentales es uno de los escollos para que también podamos estimular el desarrollo, la preparación a futuro del cuerpo mental en los animales. Porque si no estamos atentos, nuestra mente se torna muy instintiva, quiere decir, se compromete mucho con el cuerpo astral, que es el cuerpo preponderante en el comportamiento animal. Claro que tiene una relación directa. Nosotros tenemos una gran incapacidad para asistir el desarrollo o la preparación del cuerpo mental del reino animal, precisamente porque nosotros mismos somos muy inestables y la herramienta mental la usamos de un modo, insuficiente. Si nosotros estamos atentos y aprendemos a elevar el patrón mental, a partir de ahí podemos entender lo valioso que es realmente estimular el desenvolvimiento mental en el reino animal. Pero como nosotros a veces estamos mentalmente tan involucrados con el cuerpo emocional, no tenemos la capacidad de percibir primero el nivel de involucramiento, que es tremendo, porque es tremendo el nivel de involucramiento mental con el cuerpo emocional. Y después, involucrado, quiere decir el hecho consumado, no le sabemos darle importancia realmente a tener la lucidez suficiente en términos mentales como para que el cuerpo mental abra camino hacia la luz, primero en reconocimiento de la luz y después camino hacia ella, y no se involucre con los comportamientos emocionales. Claro, ¿cómo no vamos a interferir a los animales? Si les damos más de lo que ya tienen abundancia comportamiento astral. Los seres humanos complicamos mucho la presencia y la abundancia de animales precisamente por tenerlos como elementos de confort y de suntuario, cuando no como alimento. Sacando esta parte del asesinato para alimentarnos, la mayor parte de los animales que están presentes en el planeta, que no están destinados a ser comidos y que forman parte del manoseo social o sociocultural, están vistos como suntuarios, simplemente como suntuarios.
como elementos suntuarios, nada más. Del mismo modo que nosotros generamos sobreabundancia utilitaria en una cantidad de elementos inservibles porque somos consumistas compulsivos en esta cultura planetaria, lo mismo hicimos al hacer que se desarrollen, que se reproduzcan compulsivamente cientos de miles o millones de animales que en realidad no tendrían que estar manifestándose en el plano material. Incluso hicimos tantas manipulaciones porque hasta nos dimos el lujo de recrear en la materia, cosa que ya habían hecho los atlantes con distintos tipos de resultados, el formato animal a nuestro gusto. Perros de tal condición, de tal tamaño, con tales características, perros, gatos y de todo, conejos y demás. Pájaros, canarios, de todo lo que se nos ocurra. Manipulamos la vida, jugamos con la vida, pero lo peor de todo esto es que cada vez que nos pusimos en contacto con estos seres fue simplemente para utilizarlos prácticamente como un divertimento. Y muchos pueden levantar la mano y decir, no, pero millones de personas en el planeta quieren a los animales. La mayor parte de los que dicen querer a los animales se comen un bife. Que esto es una paranoia, es una cosa muy loca. No quieren a los animales. Quieren a los animales que le promueven cierto tipo de placer. Quiere decir, tienen clasificado animales que le promueven placer gustativo, animales que le producen placer social, y así podemos seguir dividiendo. No es que aman a los animales, no aman a los animales. Los que realmente aman profundamente a los animales y tienen un comportamiento realmente elevado con los animales son contados con los dedos en este planeta. Hay una sobreabundancia de animales. Las mónadas de las almas grupos no necesitaban tanta exteriorización. No la necesitaban. Del mismo modo que las mónadas se ven interferidas cuando se van extinguiendo las especies porque necesitan un mínimo de expresión en el plano externo para hacer experiencias evolutivas, y cuando está casi extinguida una especie, las experiencias que hacen las mónadas a través de esa especie que está casi extinguida es muy básica, porque muchas de las experiencias monádicas en el reino animal se hacen en relación a la interacción de acciones conjuntas en distintas áreas del planeta con distintos tipos de comportamientos que son propios de la faz numeral en el plano externo. Cuando están extinguidos o prácticamente al borde de la extinción, las mónadas se ven muy limitadas porque las experiencias varían. Aparte, por ejemplo, la humanidad desconoce que cuando las mónadas se exteriorizan a través de ballenas, por ejemplo, que es un ícono, delfines, que es otro ícono, esos animales cuando están exteriorizados liberan un patrón vibratorio que impregna toda la faz material del planeta, que entra como si fuera un acorde, como si fuera una nota dentro de un acorde, entra a fusionarse con el acorde correspondiente liberado por cualquiera de las otras especies. El acorde general de la vida planetaria está conformado de un modo equilibrado, o debería estar conformado de un modo equilibrado en términos energéticos por la expresión válida, asistida desde la conciencia general del planeta en términos evolutivos para con las especies que tienen que hacer experiencias o tránsitos en el lado externo de la vida, no solo participar del lado interno. Cuando la cantidad de ballenas, de delfines o de cualquier especie merma o se pone en desequilibrio, ese acorde general de la vida del planeta también fluctúa, se afecta y se interfiere. Pero cuando alguna especie es estimulada particularmente a la sobreabundancia, ocurre lo mismo. A ver, Buda decía, si la cuerda está muy floja, no suena. Si está muy ajustada, se corta. Bueno, en este acorde, la sobreabundancia genera tanta desafinación como la extinción. ¿Se entiende? Cuando algunos seres son estimulados internamente para formar parte de movimientos donde, entre otras cosas, no solo se asiste a los animales sanitariamente, sino se los castra, se está empezando a limitar esa sobreabundancia energética que perjudica la vida psicofísica del planeta. A ver, hay un límite arquetípico para la expresión de una especie, de cualquier especie. Lo mismo está ocurriendo con la humanidad. Nosotros estamos presentes excediendo en miles de millones lo que realmente se necesitaba. Si la mónada de muchos de nosotros, tenían que hacer otras experiencias con determinado tipo de secuencias, de alternancias en la materia.
Nosotros no hablo de los que estamos acá, sino la humanidad en general, ¿eh? Porque cuando se llega al reino humano, lo que tiene que hacer el ser es aprender a dominar las energías en sí mismo. Pero cuando es responsable de la compulsiva reproducción de animales, después tiene que compensar trabajando de algún modo, como puede ser la castración o el ordenamiento de la relación de los animales. Un ser puede tener animales sin castrar porque puede sentir que no los tiene que castrar, por lo que fuera, no importa. Pero puede tener la capacidad ceremonial, la capacidad de orden, de protocolo, de, en ciertos momentos del año, en ciertas etapas del año, no permitir que los animales se reproduzcan. O, por ejemplo, tener acondicionada su casa de un modo tal donde los animales no puedan mezclarse con los que están en la calle, o si tiene animales, por ejemplo, pueden ser todas perras, todos 3, 4, 5 perras, o todos perros, o todos lo que fuera, de la especie que fuera. Ahora, hay personas que van y se compran el machito y la hembrita, y los ponen ahí, y después tiene 25.000 perritos y no saben qué hacer con los perritos. Y hay muchas personas que tienen perritos y dejan la puerta abierta y se le van los perritos y los largan a la calle y bueno, y otras tantas cosas que sabemos, aparte de que no se puede dar en la mayoría de los casos la atención adecuada a los animales cuando hace que se viertan en la materia de un modo tal compulsivo. Cuando nosotros dijimos suntuario, estamos dando, pero absolutamente por implícito que es un negocio, porque todo lo que es suntuario para la humanidad se maneja a través de la faz comercial. Casi nada de lo que es suntuario se excluye en términos de negociación. Claro que es un negocio, precisamente pues es un suntuario. Vayan a ver cuánto sale uno de estos perritos blanquitos, caniches, llenos de pelitos, que son muy inteligentes, muy vivaces, pero increíble lo que salen, lo que valen. De todos modos, cada persona, según la etapa evolutiva que va viviendo, va a ir resolviendo esas cosas. Hay personas que dicen, bueno, voy a dejar que tenga una cría, una camada, y después la castro. Y ya habló previamente con la abuela, con la tía, con el amigo del hijo, qué sé yo, y los cachorros ya están asegurados en casas donde los van a tratar bien, entre comillas, como si alguien pudiera tener asegurado el futuro. Hay personas que quedan en una línea intermedia. Bueno, una cría le voy a hacer tener, después la castro. O no la voy a castrar, pero le voy a dar pastillas. Acá hay varios veterinarios, por lo menos 2 que conozco. Saben lo que puede ocasionar que a un animal continuamente se le estén dando químicos, lo mismo que ocurre con las personas, que se le estén dando químicos para lograr cierto tipo de resultado. Es muy importante entender que en la humanidad terrestre hay muchas ópticas y posiciones respecto a esto. Ahora, quienes quieran entender más profundamente cómo colaborar en estos momentos con el reino animal, es fundamental que no se los estimule a reproducirse porque hay muchos más animales del lado externo de la vida de los que tiene que haber. Hay que intentar de que no se reproduzcan y tratar con el mayor amor y la mayor elevación los que ya están presentes. Esto no quiere decir que la doctrina es que en unos años se agoten los animales en la materia porque no se tienen que reproducir más. No, esto quiere decir, sabemos que la energía es absolutamente inteligente y va a seguir asistiendo y respaldando la reproducción de animales en la medida que fuera conveniente para la evolución de las mónadas, porque también la reproducción es una especie puntual y que no puede ser sustituida por nada de experiencia evolutiva. Porque cuando los animales se reproducen también están haciendo una experiencia evolutiva. No se trata de anularlos evolutivamente, se trata de, en un porcentaje lo suficientemente eficiente, generar castraciones que permitan que la experiencia de la reproducción siga, pero no esta compulsión en base al número, que en definitiva sería que hoy si hay 30 animales y no se castran, mañana va a haber 900, porque de cada hembra salen 10. Se trata de colaborar un poco con lo que la energía quiere colocar en este plano, que es armonía, estabilidad, equilibrio entre la fluencia y dinámica de la energía en los niveles internos y la fluencia y la dinámica de la energía en los niveles externos. Porque está descompensado realmente. El espíritu del conservador es un espíritu que está respaldado en los niveles internos de la vida.
Quiere decir, las especies que se están extinguiendo en este momento, la mayoría, no la totalidad, pero la mayoría son especies que tendrían que seguir su curso, por lo menos hasta que la transición planetaria lo determine, su curso evolutivo. Entonces, la mayor parte de las personas que trabajan en la preservación de especies que están en riesgo de extinción están siendo estimuladas internamente. Ahora, también existe una gran cantidad de movimientos que utilizan ese argumento para encubrir actividades que no tienen nada que ver realmente con la faz conservadora o de asistencia a los animales o a lo que fuera que tiene que ser preservado, porque hay conservacionistas del reino vegetal también. Cuando realmente el ser está estimulado internamente, el conservador, aquel que trabaja en el conservacionismo, está haciendo un servicio al planeta. Ahora, también una persona que trabaja con esa línea de energía tiene que tener discernimiento como cualquier otra. Porque a veces hay personas que arriesgan su vida para salvar un mono no sé dónde. Y a veces no están siendo estimulados a perder la vida para salvar un mono no sé dónde. No porque estemos desacreditando el valor de la vida de ese mono, pero si ese ser discierne, puede ser mucho más útil encarnado para trabajar de un modo más amplio. Porque a veces se va a tener que ir la vida de un mono, porque estén o no en riesgo de extinción, los animales tienen que seguir pasando por la ley de muerte y la experiencia de desencarnar. A veces se llega a un extremismo propio de esta inclusividad compulsiva que nombramos hace un rato. Muchas personas que trabajan en la conservación de especies en riesgo de extinción, tanto en el reino vegetal como en el reino animal, también tienen un segundo rayo inmaduro. Eso a veces las aleja de la posibilidad de discernir. El discernimiento tiene que estar presente siempre. Es que la eutanasia no es válida nunca. La eutanasia no es válida nunca, en ningún reino. No es válida nunca. ¿Qué energía avala eso de que alguien no debe permitir que una experiencia evolutiva, como puede ser el dolor o desencarnar con dolores, ocurra? Quiere decir, ¿hay experiencias de desencarne que están prohibidas, que son tabú? Esto es una locura de la humanidad. Una parte de todo el funcionamiento de este planeta está puesto en manos de locos. Esas personas ven como una locura lo que vos estás intentando sostener, porque en realidad la locura la tienen ellos. El funcionamiento está interpolado, la locura la tienen ellos realmente. La eutanasia no es válida nunca. Acá en Sierra del Cielo hace poco, sobre todo algunos hermanos estuvieron trabajando meses acompañando y trabajando con un perro llamado Sol, que estaba para desencarnar, y que dio una lección impresionante a todos. Pero si ese perro hubiera sido asesinado, no hubiera podido hacer la experiencia que tenía que hacer. El perro era muy lúcido. Lo único que tenía mal era su cuerpo, que era el principal motivo por el cual estaba cortando los vínculos, pero no estaba obstruido, era muy lúcido. Un perro de alta evolución, muy lúcido. ¿Qué hubiera pasado si ese animal lo hubiéramos asesinado? ¿Qué es morir en condiciones normales o no normales? Porque un ser desencarna en base a lo que él generó kármicamente. El interno de un ser se retira de la materia, quiere decir, retira la energía egoica de la materia, en base a una interacción kármica que es muy profunda. Nadie desencarna del modo inadecuado. Los seres desencarnan en base a lo que generaron como para llegar a esa instancia desencarnatoria. Lo que sí, para el alma, para la conciencia interna, no es mejor una forma de desencarnar que otra. Esto lo dijimos muchas veces. Para el alma simplemente, para la conciencia interna, es una experiencia de retirarse de la materia. No hay formas lindas de desencarnar, formas feas de desencarnar. Eso es desde la óptica exterior, desde este impacto que genera en el cuerpo emocional los acontecimientos. Por eso tenemos que intentar que no sea el cuerpo emocional el que decodifique la vida para nosotros. Para la conciencia interna, que un ser desencarne dormido en la cama, después de haber leído el diario, o que desencarne destrozado por un tren, es lo mismo. Desencarnó destrozado por un tren porque él tenía que compensar algunas cuestiones kármicas que venir destrozado por un tren caía como anillo al dedo. Y lo otro también, venía como anillo al dedo. Entonces, la inteligencia de las leyes y de la energía
es lo que determina el formato con el cual cerramos etapas o ciclos. No solo todo el transcurso del ciclo, sino el cierre mismo. Entonces el desencarne es el cierre de un ciclo. Es pasar por ley de muerte y pasar a otra cuestión. Ahora, esto de volver a encarnar inmediatamente tampoco es una regla fija. En el caso del reino animal, cuando un animal desencarna, según su nivel de evolución, la esencia de ese animal se funde inmediatamente en el campo astral y se funde de modo general con la energía del alma grupo. Como no hay individualidad aún, inmediatamente se funde. No queda un carácter individual, no hay algo que individualmente quede estancado o quede transitoriamente detenido en un ámbito en particular. Cuando un animal de condición regular, quiere decir que no está aún ni cerca de comenzar a individualizarse, desencarna, esa energía se funde en el marco general del alma grupo, una parte, y otra parte se funde en el campo astral. Así de simple, porque no hay elemento individual para conservar en plano ninguno. Ahora, si el animal ya formó en alguna medida una protoalma, un núcleo protoanímico, al desencarnar mantiene un grado energético de individualidad que, según las necesidades evolutivas de las mónadas ligadas a ese núcleo protoanímico, van a ser destinados, en términos temporales, como corresponda a la evolución o a los requerimientos de la evolución. Podría ser casi inmediatamente o podría ser a las semanas, a los meses o a los años. ¿Dónde queda esa energía? Queda en el plano astral con carácter de semi-individualización. Queda en el plano astral con un grado de diferenciación y no fundida en el espectro general. Eso de que automáticamente se encarna no es en todos los casos. En los seres humanos, mucho menos en este momento. En una época de la humanidad, donde ciertas experiencias evolutivas se tenían que hacer, algunos seres desencarnaban y prácticamente en cuestión de semanas, de días, por decirlo inmediatamente, porque en semanas, días no es nada en los niveles internos, casi compulsivamente, después de pocos días, semanas o meses, volvían a ingresar en la materia. En algunos casos. En otros pasaban entre 400, 800 o 1200 años. Actualmente ninguno de esas medidas o de esas opciones está en funcionamiento. Está todo absolutamente cambiado en términos internos. Cada partícula que sale hoy, cada ser humano que sale hoy del plano material, que sale de la vida externa y vuelve a los niveles internos, automáticamente, esto lo dijimos en muchas charlas, automáticamente pasa a unirse, pasa a agruparse con mónadas afines, con destinos afines. Esos destinos pueden ser retornar a la superficie terrestre cuando esté acondicionada nuevamente para seguir trabajando acá bajo la evolutiva superior, o ir a otros niveles que pueden ser internos en el mismo planeta, o otros rumbos cósmicos, ya sea como ser rescatable o como ser no rescatable. No importa, en este caso la diferenciación no importa, porque lo que sí varía es el destino de un ser rescatable y de un ser no rescatable. Pero el protocolo de agrupación monádica, quiere decir el protocolo de agrupación de conciencias internas, es más o menos el mismo. Son conjuntos de conciencias, unos con condiciones de rescatabilidad y otros no. ¿Quiénes van ingresando a la materia? Esta es la pregunta del millón. Si no volvemos a entrar, ¿quiénes van ingresando? Van ingresando a la materia seres o bajo ley de servicio que es necesario que encarnen, o seres que antes de la transición planetaria, del inicio de la transición, estaban todavía en los niveles internos y que por algún motivo tienen que hacer experiencias en la materia, o seres que estando en el plano astral todavía tienen una compulsividad lo suficientemente efectiva que, asistida por el comportamiento inestable y también compulsivo de la humanidad, ven las puertas abiertas para la materia. Y ahí está la encarnación compulsiva. Ahora, de los que están encarnados, de los que estamos ahora encarnados, ninguno vuelve a encarnar. Acá, mientras esté la transición, ninguno vuelve a encarnar. Persona que sale de la materia ahora
persona que se agrupa internamente donde le corresponde, pero no vuelve a ser preparada para encarnar inmediatamente. Ninguno de los que está acá va a volver a encarnar con cuerpos con este código genético. Ninguno. Ser rescatable o no ser rescatable. Los seres rescatables, cuando vuelvan a estar en el mundo externo, en el planeta, en la superficie del planeta, van a estar con otro código genético y otro tipo de identidad corpórea. Así que esto no más para ellos. Y los no rescatables tampoco, porque no van a tener la oportunidad de volver a hacer esta experiencia tal cual acá le están haciendo, sino que van a ser agrupados para ir a parar a planos, niveles o dimensiones, en donde fuera que la vida cósmica crea que es conveniente para proseguir su trayectoria evolutiva. Quiere decir, ninguno de nosotros va a reiterar esta experiencia. Esto que estamos viviendo, ¿cómo lo estamos viviendo? Con estas herramientas se acabó. Así que háganle la despedida, porque se acabó. Esta es la última vez que vamos a aportar este material genético. Esta es la última vez que vamos a tener este tipo de condiciones mentales, emocionales y etérico-físicas. La última. Por eso es tan importante entender cómo colaborar con este cierre de transición planetaria. Porque las condiciones que tienen nuestros trajes son óptimas para ese trabajo. Lo que no podemos hacer, en la mayoría de los casos, es porque no nos pusimos a hacerlo. No porque no lo podemos hacer, sino que no nos pusimos a hacerlo. ¿Qué sería trabajar profundamente? Ahí está. Eso es trabajar profundamente. Vinimos ensayando con este código genético y este tipo de condición psicofísica desde hace decenas o centenas, en algunos casos miles de encarnaciones. No podemos decir que no sabemos cómo se maneja este cochecito. No lo puedo estacionar. Hace decenas de encarnaciones que lo viene manejando. No sé cómo se pone la primera para ir hacia adelante con energía, pero viejo, sé cuánto que venís encarnando. No sé dónde está el acelerador. Fíjense que el planeta es un resultado desastroso de ese comportamiento. Pero como cada vez que encarnaban se encontraban que la materia los podía tolerar una encarnación más, decían, va bárbaro. Pero fueron llevando la materia y las condiciones del planeta a un estado desastroso. La comodidad, la inercia y el usufructo que impusimos a este planeta para estar bien y cómodos en cada encarnación, la pagó en términos generales el planeta y todo lo que involucra este universo planetario. Y esto es lo que tenemos que revertir, no hay otra cosa para hacer. Eso en los niveles internos lo determinan, según las necesidades evolutivas, las jerarquías a cargo de ese proceso. Eso está absolutamente velado. Eso es un proceso que manejan las jerarquías en los niveles internos. Es un complejo tan grande, términos internos, un complejo de elementos tan grande, una estructura de elementos energéticos tan grande lo que gobierna eso. Hay que sacarse las fantasías de que primero es hormiguita, entonces después pasa a ser rana, después pasa a ser gato. Un poco la teoría de la metempsicosis egipcia adaptada a la fantasía de los hombres de la actualidad. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el derrotero, porque en cada etapa las condiciones energéticas y evolutivas van variando, no solo de las especies, sino también del planeta donde las especies van a hacer su tránsito evolutivo. Continuamente las jerarquías van adaptando por dónde va a ser transitado ese proceso, cómo va a ser regulado ese proceso. Por eso la ingeniería interior que la jerarquía sostiene y que depende del trabajo de la jerarquía es inaccesible a nuestra conciencia. Somos tan limitados, inmensamente tan limitados, que no podemos realmente ingresar en esos terrenos. Sabemos que hay personas que cometen la imprudencia de dar cátedra en ese sentido, de decir, no, después de tal cosa se pasa a tal otra. Se harán cargo de lo que están informando o mal informando. En realidad, en términos internos, todo eso está velado. Y sobre todo está velado, aparte que es bastante complejo, porque la humanidad en general no necesita de esas informaciones. Con lo que sabemos es suficiente respecto a todo esto. Realmente lo que tenemos que hacer es concretar nuestra tarea evolutiva con lo que sí sabemos. Hay muchas informaciones que van a ir completando las que ya obtuvimos, las que ya se nos ofrecieron.
Pero cada vez que recibamos esas informaciones va a ser porque realmente van a aportar en términos de energía y vibración lo que nos va a hacer falta en términos de la transición planetaria al corto, al mediano o a largo plazo de su consumación. Pero porque nos va a hacer falta. Hay muchas informaciones que simplemente con conocer el título nos baste. No necesitamos más. Muchas de las informaciones que tenemos con el título nos basta, porque tenemos otras cosas que atender y otros planos hacia los cuales orientar nuestra conciencia en función de la asistencia al plan evolutivo acá. Hay otras cuestiones que son realmente de mayor importancia, pero con lo que sabemos y definimos es suficiente. La conciencia se tiene que abocar ya a otra cosa. Tenemos que trabajar en la profundización de una actitud y, en la medida que podamos, al aplicar esa actitud, empezar a trabajar con la compensación y con la restauración de este patrón tan desfasado. Nosotros estamos reunidos acá en este lugar hace varios días. Vinimos supuestamente para un encuentro coral y mántrico, supuestamente decimos, porque en realidad fue un trabajo integral mucho más profundo, y mucho más profundo de lo que aparentemente se da, que es un estudio, que es un día de retiro, mucho más profundo. Esto es como el título de lo que vinimos a hacer. Lo que realmente vinimos a hacer es algo que desconocemos casi en su totalidad, pero que tenemos que estar abiertos incondicionalmente para que se concrete en nosotros. Nosotros vinimos a este encuentro simplemente para tornarnos seres más receptivos y más lúcidos de aspectos de nuestra planificación individual y general para con el planeta, que está siendo sumamente necesitada, asumir, aplicar, sostener, concretar. Aprovechemos todas estas charlas, aprovechemos los retiros, aprovechemos los trabajos mántricos, aprovechemos los trabajos corales, para que nuestra conciencia se encamine en ese sentido, para que estos estímulos que estamos recibiendo realmente sean carne en nosotros y en nuestra operatividad para con el planeta, que no quede en la superficie de nuestro ser todo esto. Porque el conocimiento, o este tipo de informaciones, o este tipo de situaciones, cuando queda en la superficie de la conciencia, tiene un costo. ¿Saben cuál es ese costo? Forma como si fuera un caparazón, una armadura. El conocimiento no aplicado es como una armadura. Nosotros vinimos aquí a hacer otra cosa. Vinimos a sutilizarnos, vinimos a permearnos, vinimos a flexibilizarnos, vinimos a concientizar lo que en conjunto, simbólicamente, un pequeño grupo tiene asumido para con el planeta, pero que no es ninguna otra cosa que lo que millones de seres en todo el planeta tienen que ir concretando, tienen que ir consumando. Esto es lo que vinimos a hacer. Hay que estar bien predispuestos para todo esto. Por lo menos estuvimos, que ya es mucho en un planeta donde continuamente la interferencia para esto que estamos haciendo es continua. Por lo menos estuvimos. Gratitud.